Hola amigos de las redes sociales, los saludamos una vez más desde la librería Paréntesis. En esta oportunidad, pues nos sentimos honrados de contar con la presencia de quizá uno de los escritores huilenses y colombianos, digamos, más importantes de esta región y de Pitalito, por supuesto. Ganador de muchos premios, ha publicado 25 libros dedicados al tema de la literatura infantil y ahora pues han reeditado una de sus primeras novelas, La luna en los almendros, y pues por supuesto que estoy hablando de Gerardo Meneses. Bienvenido, Gerardo, a este espacio. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, igual estamos en tu casa, creo que ya pues eres aquí también la gente sabe que puede en la librería Paréntesis encontrar tus libros. Y bueno, bienvenido y gracias. Gracias a ustedes, Mauricio. Es para mí un placer acompañarlos esta tarde en este sitio tan bonito que me parece que hace honor a Pitalito, a su cultura, a lo que somos como laboyanos. Gracias a ti. Bueno, sí, agradecerle a Cristian por permitirnos estar aquí, a la librería Paréntesis, por darnos este espacio, como dice Gerardo, muy ameno, muy propicio para el estudio, para la lectura, para las reuniones académicas y bueno, para disfrutar también de un buen café. Gerardo, pues he releído tu novela La luna en los almendros, digamos que me he llevado pues el gusto de encontrar una historia muy bien contada, una prosa muy clara, desde la mirada de un niño que es el narrador, ¿no es cierto? Una novela que habla del desplazamiento, que habla del conflicto armado en Colombia. Bueno, he tomado algunos apuntes y bueno, tengo algunas aquí preguntas que me gustaría, no sé si alcanzaremos todas a hacerlas, pero bueno. Primero pues la que se me ocurrió preguntarte fue por qué, no sé si sea tan obvia, pues decidiste escribir sobre este tema del desplazamiento, digamos, como cuál fue la motivación, la razón, qué fue lo que encontraste Pues Mauricio, no solo del desplazamiento, sino del conflicto armado colombiano, que era una situación y era una cosa que yo había evitado siempre, que yo no sé por qué, y lo he dicho en algunas otras ocasiones, hoy me avergüenzo de eso. Era como si eso a mí no me correspondiera, como si eso le pasara a otros y a mí no. Como si yo viviera en una Colombia perfecta donde todo estaba bien. Y solamente hasta cuando me enfrento en la realidad con una pareja muy joven, con un niño como de unos 6 años, y los veo en la realidad en Mocoa, y por circunstancias del destino los vuelvo a encontrar unas horas después, y hablo con ellos, pero sobre todo escuchar el relato y las lágrimas del niño, porque no entendía el niño qué hacía en Mocoa, en un pueblo, cuando él vivía en lo alto de la montaña, iba a la escuela, tenía sus amigos, se acordaba de sus animales, de la gata que había dejado y él tenía abrazado al perro, y cuando habló de la gata, el niño a mí me tocaba mirar para otro lado para que las lágrimas no se me notaran también, porque era muy doloroso. Y ese día, Mauricio, entendí que yo había sido no solamente egoísta, sino irresponsable con mi país, porque sé, y lo sabes, las miles y miles y miles de niños, de jóvenes, de personas que te leen en el país y en Latinoamérica. Hasta ahora, perdóname que te interrumpa, hasta ahora tus libros ninguno había hablado de este tema. No. ¿Y cuántos habías escrito 17 antes? libros anteriores. Los libros infantiles eran como el algodón de azúcar. Y cuando yo lo encuentro a él, pero sobre todo cuando escucho el relato, y cuando le pregunto a ese papá muy joven, un hombre, si tendría 24, 25 años era mucho, y cuando le pregunto por qué están ahí, o sea, ¿de dónde vienen? Y él me contestó, ¿de dónde nos sacaron? Cuando me dijo de dónde nos sacaron, ahora fue el del dolor, contando ese relato. Yo tenía gira de autor y en ese momento suena mi teléfono para decirme, estamos en el hotel, ¿dónde estás? Que ya tienes la primera conferencia. Me despido de ellos con la promesa de que nos volvemos a encontrar. Nunca más los volví a ver. Nunca es nunca, Mauricio. Entonces, cuando volví otra vez a Pitalito, 3 días después, a mí el niño no se me salía ni de la mente ni del corazón. Y era un dolor. Yo decía, ¿dónde estará ese niño? ¿Dónde estará ese niño?
Casi como el personaje cuando ve a la niña del fusil. Del fusil, que se te vuelve un fantasma. Ajá. Se te vuelve, la niña del fusil en la novela soporta toda la novela y simplemente pasa. Ajá, sí. Con el niño a mí me pasó eso tanto, Mauricio, que yo siento que mi vida se dividió en dos. El antes de ese niño y el después de ese niño. Y tomo la decisión de empezar a buscarlo y de devolverme como unos 10 días después. Yo dije, yo tengo que encontrarlos. Le pedía permiso, lógicamente en la escuela normal, que es donde estoy vinculado. Me daban el permiso, iba, volvía. Nunca lo encontré, pero encontré muchas historias de niños como él. Y duré 1 año y 2 meses recorriendo territorios de conflicto, apoyándome en los maestros, pidiéndole permiso a la guerrilla y llegando a sus territorios. Precisamente esa era otra de las preguntas, ¿sabes? ¿Cuál fue ese proceso, digamos, cómo fue ese proceso de investigación, digamos, para pues escribir, ¿no? sobre los desplazamientos, sobre la violencia, ¿cómo fue? Pues es que fíjate, Mauricio, cuando tú tienes un proyecto de literatura infantil para niños, son múltiples las maneras. Si yo te cuento mi primera etapa, claro, Tato tiene novia, o la novia de mi hermano, o Lilo Cocodrilo, realmente eran como cosas que pasaban en la escuela, porque era lo más cercano que yo tenía y además tenía esa enorme ventaja. Yo escribía, participaba, mandaba los cuentos a los premios o las novelas y me las ganaba. Yo decía, pero ¿por qué me las gano tan seguido? ¿O qué es lo que pasa? Claro, en algún momento yo escuché, uno de los jurados en algún premio dijo, Gerardo tiene un profundísimo conocimiento del alma infantil. Yo claro que la tengo, que es que era maestro de los niños. Entonces no solamente era el hecho de ser maestro, sino el de ser escritor. Entonces mis demás compañeros lo veían como maestro, o sea, una situación de colegio la veían como maestro, pero yo la veía en la doble dimensión. Yo la veía como el maestro, pero también de aquí me sale un cuento, de aquí puedo seguir escribiendo. Entonces fue una etapa, pero todos los libros, Mauricio, requieren una planeación, requieren tener una idea inicial y arrancar a investigar, a preguntar, a indagar. O sea, no es inspiración. La inspiración no existe, lo que existe es mucho trabajo. Pero en este caso, Mauricio, que era el conflicto armado, un tema tan serio, con una situación tan difícil como es la guerra para los niños, necesitaba hacer una investigación primero en el sitio de campo, y empaparme y sufrirla y sentirla y llorar y sufrir para poder saber qué era estar en una zona de conflicto y qué era lo que sentía un niño o una persona que vive una realidad de eso. Entonces fue un año larguito, como unos 2 meses, yendo, viniendo. Básicamente fueron 3 los territorios: Cauca, Putumayo y Caquetá. Y digamos, ya yendo sobre la obra, digamos, ya en lo formal, ¿no? Digamos, pues la perspectiva, ¿no? De infantil, ¿no? Desde donde está narrada, ¿no? Casi que ayuda como a humanizar, digamos, lo que quiero preguntar es que ¿por qué elegiste narrar, digamos, en primera persona desde el punto de vista del niño, ¿no? Porque es muy complicado. Y yo quería hacer ese reto. Es muy complicado. No te puedes sustraer al hecho de que eres adulto a pesar de que escribes para niños, pero asumir la voz de un niño es subirte al nivel de él, tratar de alcanzarlo y poder sentir. Me gusta como lo dices, subirte al nivel de él, porque otro lo diría, no, bajar al nivel del niño, me encanta eso. Sí, o sea, subirte y entenderlo y sentirlo como él lo siente. Claro, no es tan fácil. Y finalmente, pues digamos, el talento literario es eso, ¿no? Es la capacidad de devenir en otro, ¿no? Y de darle otro y digamos, claro, y que esa voz que se construya suene creíble, suene verosímil, ¿no? Claro, y lo que te digo, si yo lo hubiera podido escribir, de hecho he hecho otras 2 novelas así, lo hubiera podido escribir desde el punto de vista de un narrador omnisciente, que lo cuenta, un narrador omnisciente que va contando lo que le pasó a otros. Pero yo lo quería contar en primera persona, metiéndome en la piel de un niño de 10 años, quizá caqueteño, o quizá putumayense, o caucano, que vive y que siente la selva y que siente el monte como su espacio propio, como su territorio.
mi espacio es Pitalito y de alguna manera es urbano. O bueno, de alguna manera no. Básicamente es urbano. Sí. Aunque estamos rodeados de... Exacto. Yo tengo una finquita y voy después de esta entrevista me voy para la finquita a descansar un poquito. Pero es apenas un roce. Pero estar allá y poder entender y poder escuchar y poder sentir como ellos lo sentían, me daba la posibilidad, dije, tengo que convertirme en ese niño. Y lo que te decía hace un momento, pues no te puedes sustraer a ese hecho, o sea, eres adulto, hablas como adulto, piensas como adulto, amas como adulto, vives como adulto, pero escribes para niños. Parece como una contradicción, pero en ese escribes para niños viene esa parte. Bueno, si escribes para niños, interprétalos. Entonces era un reto y es más difícil, pero yo siento que lo logré. Te lo digo con toda honestidad. Yo creo que lo lograste. Sí. Mira que a propósito, vamos bien, porque yo quería preguntarte precisamente sobre eso, digamos, ¿cómo, digamos, te aseguraste de eso, de representar, digamos, de manera auténtica y respetuosa, porque creo que lo logras, esa experiencia de las familias desplazadas de Colombia, sí. el tratamiento de Pues fíjate que aquí hay una cosa muy curiosa que también la resaltó el jurado cuando gané el barco de vapor, y es que el libro no es dramático, el libro no es de sufrimiento, Además, porque es que la mirada del niño es una mirada, digamos, de alguna manera de inocencia, ¿no? Que él lo ve todo casi como un juego, como mismo lo dice cuando se van, sí, exacto. Para el niño, y así lo sentí, así, digamos que esa fue como la propuesta, era... Quizá el que sí lo sufre es el papá. Él es el adulto, claro, él es el que... Sí, o sea, ¿yo qué voy a hacer ahora? ¿De qué los voy a alimentar? Mis animales en la finca, la cosecha, o sea... Pero para el niño es como que antes vivíamos en el monte, ahora vivimos en un pueblo. O sea, y él va contando, pero eso te lo dio la experiencia, Mauricio. O sea, si yo escribo la novela desde aquí, imaginándome cómo sería, leyendo la prensa o buscando noticias en YouTube, en Google, pues quizá escriba una cosa muy distante, pero cuando estás allá y cuando hablas con los niños sin que nadie supiera que estabas haciendo una investigación, pero cuando estás allá y sientes los relatos reales, escuchas, te das cuenta que la vida, es decir, las carencias que posiblemente haya allá, ellos no las sienten porque no las conocen. Para mí era muy complicado porque no había luz eléctrica. Y no, para ellos... No sabían que era un televisor, no sabían que era... Ni que era un interruptor. Sí. Para uno era... Claro, porque tú sí tienes las dos, claro. Digamos, como esa posibilidad de tener una luz, un teléfono. Esos lujos, digamos. Claro, y esa comodidad. Esa comodidad, sí. Entonces, claro, estar allá, acostarte... Y ver que todo quedaba oscuro, totalmente oscuro, lo único era la luz de la luna o acostarte a dormir en una hamaca. Ese tipo de cosas había que vivirlas para poderlas sentir y poderlas contar así. Ok, mira, te quiero preguntar, digamos, ya un poco acerca de como el impacto en la literatura, en lo sociológico, digamos, ¿qué papel crees tú que, digamos, en este caso la literatura infantil, tus obras, ¿no? Digamos, pues aportan a la sensibilización y a la educación sobre estos temas sociales, digamos, complejos como el tema del desplazamiento? Es que mira, Mauricio, nosotros somos dos países, un país urbano, un país rural, pero ese país rural ha estado tan alejado de ese otro país urbano, y peor aún, de ese país rural permeado por los grupos, digámoslos, al margen de la ley, por llamarlos de alguna manera. Entonces, es como si fueran países distintos. O sea, tú esto lo miras desde acá, y lo que yo te contaba al comienzo, para mí era como que eso a mí no me... O sea, ¿yo por qué tengo que ver estas noticias tan desagradables? Que hubo un atentado, que hubo un desplazaron. O sea, yo prefiero eso no verlo. O sea, como si a mí eso no me interesara. Y creo que a muchos nos ha pasado eso. O sea, como que eso es problema de otros. Y resulta que es de todos, Mauricio, porque yo escribo literatura infantil, pero escribo en un país que está en guerra. Vivo en un país que está en conflicto. Sería irresponsable de mi parte solamente haber escrito libros donde todo estuviera bien, porque los libros deberían ser así. En condiciones normales, los libros infantiles deberían ser así, esperanzadores, acompañar al niño en esa primera etapa de su vida, y de hecho hasta los libros juveniles también. Pero la vida no es así. No, la vida no es
color de rosa. Y en el caso nuestro, que es un país en conflicto, tenemos que hablar con los niños del conflicto armado colombiano. Y en consecuencia con esa respuesta, ¿qué reacción han tenido, digamos, los lectores niños con esta historia, con esta novela? Ay, Mauricio, mira que ha sido tantas y tan distintas. De las que más recuerdo alguna vez en Montes de María, en Bolívar, en Montes de María. Había comenzado el gobierno Santos a hacer unos diálogos de paz en La Habana que iban a desembocar en un proceso de paz que lastimosamente lo acabaron. Entonces nos contrataron para acompañar a esas comunidades donde ahora se podía, porque estaban como la disposición para los diálogos de paz. Entonces, a través de Presidencia de la República, a través de ministerio, nos llamó a varios escritores que hubiéramos escrito sobre el conflicto. Ya la novela llevaba como unos 3 años en el mercado, se había ganado también el White Ravens en Alemania, entonces estaba como en un boom. Una respuesta de un niño, los libros habían llegado y los maestros los tenían, y bueno, pero la respuesta de un niño fue cuando se acercó para que le firmara y me dijo: tu libro está muy bello, pero esto es apenas una cosita de todo lo que nos pasa. Y yo sentía que había contado una historia donde pasaban muchas cosas. Y el niño me dijo: pues sí, es muy lindo, pero eso es apenas un pedacito de lo que nos pasa, porque él era de allá, de zona de conflicto. Y otra, que puedo decir el nombre del colegio porque me pasó, en el colegio Rochester de Bogotá, estrato 6, en unas condiciones, y los chicos estaban leyendo la novela. Yo tenía gira de autor en Bogotá, y uno de los casi 10 colegios que tenía en esos días era el Rochester. Terminamos de leer la novela, de hacer la conversación, y ya venía como las preguntas. Terminé mi conferencia y venían las preguntas. Y un muchacho me dijo: yo no te quiero hacer una pregunta, yo te quiero felicitar por esa enorme capacidad de creación. ¿Cómo es posible que tengas una imaginación tan grande? Y yo, con el dolor en el alma, decirle: no es imaginación, es la realidad. Terrible. El niño no la conocía, el muchacho no sabía de qué le estaban hablando. O sea, él asumía que esto era, como él lo dijo, una gran imaginación para inventarme todo lo que estaba pasando en la novela. Comprensible, Mauricio. Comprensible, porque el chico vivía en su mundo perfecto y estudiaba en un colegio perfecto, con todo, es decir, por ninguna parte habría siquiera algo que se pareciera a lo que pasa en la novela. Oye, y mira, y justo, no sé, todo es perfecto. Aquí la pregunta que tengo planteada es la siguiente: ¿cómo crees, digamos, que la luna en los almendros contribuye, digamos, a como a construir una empatía, una conciencia hacia las víctimas del conflicto armado, ¿sí? Sí. Y además, ¿cuál es el papel, digamos, como son 2 preguntas, porque es casi como que están, digamos, el papel, digamos, de la literatura en este tema de la reconciliación? Es que de todas maneras uno tiene una responsabilidad social inmensamente grande. O sea, es como si, en mi caso, como si la literatura fuera la ventanita por la que yo me asomo, o el balcón donde me asomo, y hay una plaza llena de gente que me está escuchando. Eso es la literatura. Los libros viajan. En este momento, ¿cuántos niños están leyendo mi obra? Y la de muchos. O sea, hablo de lo mío, pero igual. O sea, en todas las escuelas y colegios se está leyendo. No solamente en las escuelas y colegios, en todo lado. Eso implica una responsabilidad, Mauricio, y una responsabilidad con tu país, una responsabilidad como ser humano, una responsabilidad incluso como maestro, si nos vamos hacia esa parte. Cuando a mí me llaman a mí siempre se me olvida ese nombre, que lo dirigía el padre Francisco de Rú, el informe de la verdad, sí. Y a mí me llaman. ¿Nunca más? Una chica, pero era como el informe de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad. Y una chica, por un contacto, la novela llega a esos
a la Comisión de la Verdad. Eso fue ahora unos 5 años. Y luego ella me escribe y me dice, es tan bello tu libro y nos ha servido tanto de insumo para poder entender lo que pasa con los niños en estas zonas. Mauricio, tú no te imaginas lo que sientes, o sea, como que cuando estás solo en tu casa dices, lo logré, o sea, valió la pena. Pues porque no es solamente, claro, el libro te abre muchas puertas, te da el reconocimiento, el dinero, pues, gracias a Dios por todas las ventas, bueno, en fin. Ahora hablamos de eso que me decías, que el tema de las ventas está, ¿no? Pero quizá de las cosas bellas que me haya pasado con ese libro, con esos libros, que son 3 sobre el conflicto, es que de alguna manera haya podido acercar sectores. No es que nunca. Hay maestros, por ejemplo, que dicen, ese libro es imprescindible para mí. Me ha pasado en Barranquilla, me pasó en Villavicencio, me ha pasado en Cali. Me dicen, ese libro es imprescindible. Y es el maestro de sociales, ni siquiera el de literatura. Es la manera más fácil y más poética de acercar el conflicto a estos niños que no tienen, o sea, ni idea, porque es que no les ha tocado y ojalá nunca les toque, pero sí que sientan lo que siente también un niño que en medio de su inocencia se pregunta, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué yo no estoy en mi casa? ¿Por qué estoy durmiendo en un andén? ¿Por qué estoy yendo de un lado a otro? Mira lo que está pasando en el Catatumbo. Y tú los miras con un colchón acá, con unas ollas, y los niños como diciendo, ¿por qué? O sea, ¿por qué me toca a mí eso? Uno de adulto lo entiende y quizá alcance a comprenderlo del todo, quizá no, pero alcanzará a comprender algo. Pero un niño, Mauricio, un niño que dice, ¿pero por qué me sacan? O sea, ¿yo qué hice? El niño no ha hecho nada. Pero que la literatura sirva para tender esos puentes, creo que sientes que valió la pena. No, pues hermano, muchas gracias, felicitaciones de verdad por este trabajo, por este gran ejemplo de escritura, de compromiso, de dedicación a la literatura. Y pues nos sentimos orgullosos. Creo que esta es la oportunidad para invitarlos a que conozcan la obra de Gerardo, que lean La Luna en los Almendros aquí en la librería Paréntesis, y pues para que también conozcan los libros de Gerardo. Aquí están muchos de tus libros también. Sí, de hecho antes de La Luna en los Almendros, después de La Luna vino un libro sobre el conflicto también que se llama El rojo era el color de mamá. Y ese libro también tiene que ver con el conflicto, pero tiene que ver con el atentado que hubo en el Club El Nogal en Bogotá. Y yo conocí a una persona en la selva y se había ido allá después de que habían matado a su esposa en ese atentado. Y era un médico, y ese médico me regaló la historia con un agravante, y era que ellos no tuvieron hijos, y yo escribo para niños y me tocó inventarles la hija, crear la hija que se llama Isabel. Y ese libro fue, si te hablo de ventas y de ediciones, fue tanto que nos tocó hacer una segunda parte que se llama La Niña de la Loma. Y luego también en medio de ese proceso de paz recorrí mucho más el país. Después de eso nació Bajo la Luna de Mayo. Ese es el cuarto sobre el tema del conflicto armado. Es el tercero. La Niña de la Loma ya no habla del conflicto. Okay. La Niña de la Loma es más la historia de amor. Son ya 3 libros. Y este último me decías que es el que habla acerca del paramilitarismo. Sí, Bajo la Luna de Mayo. Fuerte, es muy fuerte. No, pues qué valiente que asumas esos temas, digamos, que realmente son necesarios, digamos, porque la literatura, lo que tú dices, tiene, digamos, pues un compromiso, una responsabilidad social frente a la verdad de lo que somos, de nuestro contexto, de nuestro país. Y pues qué valentía poder, y qué lindo trabajo, de verdad me siento orgulloso. Yo quisiera que nos contaras también acerca de lo que tú decías de las ventas, que se viene ahora para Gerardo. Vas a participar en la Feria del Libro, estás preparando otra novela, estás escribiendo. Bueno, dijo son varias Irene Vélez, a ver, de a una, no tantas preguntas. No, Mauricio, ahorita acabo de llegar, venía viajando. Me encanta cuando puedo irme en el carro y disfrutar esas carreteras del país tan bonitas. Ya cuando es más lejos sí toca, pues por fortuna Pitalito tiene el aeropuerto y eso es una ventaja enorme para nosotros. Siguen los viajes ahorita en abril, siguen los compromisos, tengo compromisos ya agendados,
Y uno de los compromisos grandes es la participación en la Feria del Libro de Bogotá, en el Filbo, tanto con la Cámara Colombiana del Libro como con Panamericana. Ya me llegaron las agendas. Tengo una conferencia que me parece muy bonita que se va a llamar 2 novelas imprescindibles en la literatura colombiana, y es las novelas sobre el conflicto. Ah, mira. ¿Qué? ¿También por Panamericana? No, esa es con la Cámara Colombiana del Libro. Y esa conferencia, y otra conferencia que se llama El paisaje de provincia en la obra, en la literatura infantil, la obra de Gerardo Meneses. Me parece muy lindo porque pues yo vivo, una gran parte del tiempo la vivo en Pitalito, y lo que escribo sí definitivamente es provincia. Difícilmente podría escribir sobre ciudades. Entonces desde Bogotá te miran y dicen, ¿cómo escribe Gerardo? ¿Cómo describe de bien la provincia? Y me lo han dicho muchísimas veces. Me dice, para ti es tan fácil hablar de que los niños cogieron la bicicleta y se fueron al río, bajaron por el camino al río, y o sea, ni siquiera me queda difícil, o sea, lo puedo contar, ni siquiera me toca inventarlo, pero es porque lo vivo, porque lo tengo en la piel. O por ejemplo las calles las puedo describir con una gran facilidad, un aguacero, una puesta de sol. Entonces voy a tener una conferencia en Filbo que se va a llamar El paisaje de provincia. Y también yo veo, digamos, es tu capacidad, digamos, de observación y de descripción de los detalles, ¿no? En eso, digamos, creo que tienes mucha habilidad. Sí. Y yo la sé, y yo la conozco porque a mí me ha pasado. Si te hablo cuando era maestro de los niños, yo decía, ¿por qué ellos no Cuando describes la luna, como se llama la novela, es hermoso, esa imagen cuando los niños están ahí, eso uno lo logra ver como si estuviera viéndolo en una pantalla. Sí, me pasa, mal que lo recordé. Y es como, no sé, es una capacidad, un don. Y cuando se encuentran con el ejército, cuando se encuentran con la guerrilla, esas imágenes también son muy claras, muy precisas las descripciones en los ojos asombrados de los niños, ¿no? Los diálogos también me ayudan mucho, porque los diálogos no son ficticios, no son forzados, inventados ni forzados. Son fluidos, son naturales. Muy tranquilos. Son creíbles. Pero lo que te digo, eso te lo da el hecho de conocerlo. Claro. O sea, de haberlo vivido. Sí, de haber estado ahí en la realidad, claro. Y lo mismo cuando los niños hablan en las novelas, pues es que yo todo el tiempo tenía con los niños ese contacto. Entonces lo que te contaba que me pasaba de la capacidad de observación, y me lo decían. Una situación académica, a mí tenía 2 visiones, la situación académica y la situación literaria, y yo decía, o sea, mis compañeros la miraban académica, o sea, hay que solucionarlo así, y yo decía, esto me da para empezar un cuento. Y te pongo un ejemplo clarísimo. Una novela que fue Premio Nacional también, un cuento que se llama Tato tiene novia. Yo era director de los niños. Tato era uno de mis niños, que hoy es un músico y es un hombre grande. Lucy era también, ya es una chica. Y Lucy se enamoró de Tato. Y Tato salía corriendo y los compañeritos le decían, Tato tiene novia, y Lucy pues feliz porque pues ella sí quería ser novia de él, y Tato se ponía bravo. Yo tuve que intervenir porque la niña me lo contó desde su perspectiva y el niño también. Y ya los profesores me dijeron, yo era el director, entonces me decían, Gerardo, ahí está pasando una cosa, manéjalo porque ya se está saliendo de control. Los niños eran crueles, los encerraban. Los niños son crueles. Los niños son crueles, los encerraban. Y cuando nos íbamos en el bus, recuerdo una vez que nos íbamos para San Agustín en el bus, y todos se sentaron y Lucy se sentó y nadie se sentó ahí, solamente para que cuando Tato se subiera él quedara con ella. Y Tato vio ese puesto y dijo, siéntate tú, yo me voy con el chofer. Era una crueldad así. Mis compañeros, lo que te decía de la observación, lo miraban como que esto hay que manejarlo, o sea, como maestro. Y yo decía, Dios mío, que sigan pasando más cosas. Eso es material literario. Claro, y lo que estaba haciendo era que cada vez que pasaba algo, tomaba apuntes. Todo el año, todo ese año de sexto, y empezamos séptimo, y ellos todavía seguían la misma situación. Y yo escribo, Tato tiene novia, me gano ese cuento. Mis compañeros decían, pero ¿en qué momento
O sea, todos estábamos mirando eso. ¿Qué fue lo que tuviste? Pero mira que la te iba a capacidad decir, de observación. pero qué chévere conocer esa, digamos, ese proceso y esa transición tuya que estás contando. Cómo, digamos, desde las historias de la clase, de las historias cotidianas, pasaste a las historias ya más profundas y, digamos, más complejas, como las historias del conflicto armado. Y pues no, Gerardo, yo creo que ya es hora de que empecemos a despedirnos. Y nada, pues nos quedaríamos acá horas hablando con Gerardo, porque pues son 25 libros. Y nada, agradecerte, Gerardo, agradecerle a la librería Paréntesis, a los amigos de Pitalito Última Hora y a los amigos del Macizo Prensa Cultural por acompañarnos por ahí, por las redes. Y ojalá que podamos seguir conversando de literatura, que se vengan muchos libros. Gracias por escribir y contar las historias, digamos, que son las historias que necesitamos saber para sanarlas y para que podamos en la memoria tener conciencia de que eso no tiene que volver a ocurrir. Y fíjate que es tanto, Mauricio, ya para cerrar, que llegó un momento en que yo ya no podía más con el dolor de la guerra. Yo voy a Grecia a recibir el IBI y allá yo decía, o sea, tener que hablar de la guerra, o sea, hablar de mi país, pero ¿por qué tengo que hablar de la guerra? O sea, llegó un momento en que iba todas las conferencias, en colegios, en universidades, en instituciones, en todo lado era los 3 libros de la guerra. Y llegó un momento en que yo dije, no más, por favor, no más. O sea, era agobiante, porque es que era recordar lo vivido y recordar el dolor que yo ya había pasado recogiendo las historias. Fue tanto que después de esos 3 libros escribí uno que se llama Pancho cada vez más ancho, que era con un perro en Casa Grande, lo recogimos y era un perrito y a los 6 meses parecía un ternero, era una vaina así de grande, y nació Pancho cada vez más ancho. Y luego nació El último viaje de Bashir, que fue sobre un mago y sobre la magia del circo cuando llegaba Pitalito, y o sea, como esa cosa mágica de los circos. Y nunca, o sea, dije ya no más guerra, y ya nunca más escribí sobre la guerra. Quedaron para la historia de la literatura nacional, literatura infantil colombiana, quedaron estos 3 libros, y se siguen reeditando todo el tiempo, siguen reeditándose, las ventas son muy altas, gracias a Dios, y me dan la posibilidad de vivir bien, te lo puedo decir con toda honestidad, y de tener la satisfacción de haber hecho una obra. Pues ya después de 25 novelas ya sientes que ya tienes una obra, ya que has hecho algo muy, muy bien. Claro que sí, Gerardo, ni más falta. Felicitaciones por este trabajo tan importante, por digamos, llevar el nombre de Pitalito, del Huila y de Colombia al mundo, a conocer pues nuestras historias. Un orgullo de verdad para los laboyanos. Y pues quisiera cerrar dando una vez más las gracias a la librería Paréntesis, a José, que siempre está muy piloso allá con las redes sociales, con la cámara. Y me despido con esta frase que dijo Gerardo: gracias por esta reflexión. La literatura infantil o los libros infantiles eran el algodón de azúcar, pero ahora no son solamente eso, son más que un algodón de azúcar, son la realidad de nuestra historia, de nuestros conflictos, de lo que somos. Y nada, nos veremos pronto por aquí una vez más. Gracias y chao. Chao.